Peronismo, perdón, una historia del peronismo. Es una manera de... Pedro Saborido, ¿no? Sí. Bienvenido. Sí, antes habías dicho que te iba a... No, yo no soy un peronólogo para andar contando cómo cambia el peronismo de un lado para el otro. Eso lo podés llamar algún politólogo o algún dirigente que te puede contar con más precisión y más certeza qué cambios ha tenido. Esto es un simple... libro de relatos que pasa por distintos momentos del peronismo, son relatos humorísticos, con unos pequeños ensayos que explican lo que tenés que interpretar vos del cuento que hice anteriormente. Sí, así es una época de confort, la gente no tiene ganas de pensar de andar reflexionando demasiado. Entonces, ¿van a estar juntos en la Feria del Libro los dos? Y ¿sí? Casualmente, fue él uno de los factotum de este libro. Y por lo cual hoy también vamos a presentar juntos, él va a presentar duelos y yo voy a presentar el mío, y es una especie de presentación combinada en donde cada uno va reporteando al otro. Claro, es un reportaje cruzado. Yo le hago un reportaje a Pedro por el tema de su libro de una historia del peronismo y él me hace una entrevista a mí por mi libro sobre los duelos. Así que hoy a las 8 de la noche vamos a estar en la Feria del Libro, ahí en la Sala Cortázar. Pero interesante. Básicamente lo que hacemos es una sociedad, tenemos una sociedad para el mal, ¿no? No, bueno. Y sí, una facción. Integramos una facción compleja. No. Lo que hacemos básicamente es tratar de ver en el momento en que relevar al otro en el momento en que aburre. Claro, exactamente. Entonces, hacemos así. Yo estoy aburriendo y él me hace así, me salva. Entonces él está aburriendo y yo le hago así, lo salvo. Y así pasa una hora y la gente se va como... sin llevarse nada, pero pasando una hora de su vida sentado. Y no está mal pasarse una hora de la vida sentado, dado cómo están las cosas. No, de verdad, a las 8 de la noche vamos a estar ahí, vamos a contestar algunas preguntas que quieran hacer. El libro de Mariano es una manera de recorrer la historia argentina, ¿no? Ya los dos libros de Mariano, tanto Masonería como toman un punto, una mirada, un rasgo... y recorren la Argentina, pero a partir de estos hechos puntuales, porque tanto en el libro de Mariano sobre masonería como en se van revelando los personajes de la historia argentina y cómo participan tanto de la masonería como de los duelos. La mayoría de los duelos están protagonizados por eminencias y próceres de nuestra historia, ¿o no? Sí, pero es más, algunos son duelistas y masones. Pero vamos a aprovecharte a vos, es cierto, pero vamos a aprovecharte a vos, porque si no estamos hablando... Escucha, Pedro, ¿por qué es tan difícil de entender el peronismo? ¿Pensás? ¿Crees? ¿Suponés? Sí, a ver, me parece que a veces la idea del entendimiento pasa por una supuesta comprobación de una aceptación de algo o no. O sea, si no lo entiendo, no lo acepto, ¿no? Esta idea, un poco lo que hablamos en la charla es esta idea de que no puedo aceptar algo que no entiendo. Y bueno, la mayoría de la gente no entiende cómo funciona su aparato digestivo, ni su hígado, ni su riñón, y no por eso lo deja de usar, ¿no? Entonces, la idea de que uno no entienda el peronismo es simplemente muchas veces una falencia de la persona que no puede mirar al peronismo sin prejuicios, sin una preverdad y sin algo que precisamente le filtre la idea de que eso que está observando y que existe y que es real, como un árbol o como la lluvia, y es tan natural, no necesita que alguien lo entienda para existir. Ahora, ¿cómo es el peronismo hoy? Sí, A ver, ¿cómo es el peronismo hoy a diferencia del peronismo que surgió primitivamente? Bueno, el peronismo siempre va aprendiendo de su experiencia histórica y se va transformando, y aún en su capacidad de supervivencia, lo que lo hace seguir existiendo... encuentra maneras, como encontró el menemismo, inusitadas por ahí e impredecibles para el mismo peronista, en donde el peronismo se convierte en otra cosa para ser y mantenerse en el poder, y luego volverse a
convertirse en otra cosa. Pero esto no es nada más propiedad del peronismo, sino que tiene que ver con el pragmatismo de ejercer el poder. En determinado momento, estar en el gobierno exige prácticas que se alejan de los purismos que se pueden dar, los purismos ideológicos que se pueden dar en un laboratorio o cuando uno no tiene que ejercer el poder. Es decir, no hay mejor madre que aquella ilusoria que no ha tenido un hijo porque es una madre potencial, todo lo que haría. En el momento que sos madre, vas a ver que cometés un montón de errores, un montón de aciertos, un montón de cosas que van ocurriendo en la vida y hace que precisamente no pueda ser perfecta. El peronismo no es perfecto. Precisamente no es perfecto porque ejerce el poder y porque es gobierno. Entonces, eso es lo que le quita la perfección que se le exige. Cuando ha sido, claro, en ese momento actual, digamos. Claro, bueno, cuando ha sido, sí. Bueno, sí, pero en ese... Entonces ahí aparece esta idea del purismo que se puede reclamar desde un lugar que nunca ha ejercido ningún poder. Claro. ¿No? Algunas izquierdas, algunas... ¿sí? ¿Y qué duelos ha habido durante el peronismo, vos que escribiste el libro Duelos? Bueno, hay uno muy conocido, no tan conocido, pero uno que a mí me gustó mucho. Ya no era una época tanto duelo. Bueno, pero Arturo Frondizi y John William Cook se batieron en 1950, así que fue un duelo, claro, un duelo emblemático ese. Y después el peronismo ha recorrido muchos años de la historia, así que eso lo ha atravesado también. ¿Tuvo algún duelo así emblemático que recuerde? Y hay duelos emblemáticos, sí, claro. De la época de peronismo, digo. Dice John William Cook y Arturo Frondizi en 1950, que es un duelo parlamentario. Después hay un desafío a duelo por parte del general Perón al general Aramburu en 1956. En 1973, si bien era el gobierno de Lanusse, faltaba muy poco para la llegada en 1971 hay un duelo entre el coronel Colombo y Arturo Jaureche, un representante también del peronismo. Así que hay duelos. Ese fue el último duelo registrado en 1971 en Quintas. Este se realizó en San Vicente, el de Jaureche. Ahora está Twitter, no hace falta. Te bloquean, ahora te bloquean. Claro, están los programas de televisión y gente que dice cruzó, embistió y te hacen pelear. El duelo se convierte en mediático. Y algunos se enganchan un montón, claro. Sí, yo estaba con espada, ¿no? Espadas afiladas. Y de pistolones o sables. Eran las tres variantes. ¿Y dónde se citaban y cómo? Mirá, el lugar donde se han realizado la mayor cantidad de duelos es acá en Sucre y Arcos, que es donde estaba ¿Belgrano? Sí, donde estaba la Casa del Ángel, que era ahora está la Galería del Ángel. Claro, sí. Está la Galería del Ángel, que era la casa del doctor del Case, ahí se hicieron 286 duelos. Ahí combatieron Alfredo Palacios, Scalabrini Ortiz, Jorge Newbery, han combatido grandes hombres de la historia argentina. Alfredo Palacios combatió ahí contra un tal Rodríguez, Jorge Newbery combatió contra un tal Knox, que le había ofendido a su mujer y se había burlado de él porque era aviador, y Scalabrini contra Ramón Dol, que era un crítico literario que le había criticado su libro El hombre que está solo y espera, y se batieron a sable en la quinta del doctor del Case. 286 duelos aquí nomás. La sangre que habrán derramado. Mucha sangre derramada ahí en ese lugar. O sea, había un vencedor y un derrotado siempre. Pero también había muchísimos duelos. Eran toda una gran escenificación de algo que finalmente no sucedía. Una puesta en escena. Algún raspón, ¿no? Sí, básicamente lo que hacían era una puesta en escena de las élites poderosas, de los millonarios, los ricos, la gente pudiente, que se habían apropiado del concepto del honor porque querían diferenciarse de alguna manera de las clases bajas. Una cosa era la vieja lucha entre civilización y barbarie. La barbarie eran los duelos de orilleros o los duelos a facón, y la civilización eran estos duelos en donde estaba toda una puesta en escena. Claro. En realidad las dos eran la misma porquería. Está bien, pero eran duelos, era mucho más sofisticado, ¿no? Claro, había meses, venían padrinos, iba a haber uno, iba a haber otro. Mucho más reglamentación. Sí, había unas reglas fantásticas. Iba al médico. Iba al médico a ver si alguno resultaba lesionado. Había un director de duelo. Sí, claro. Estaba organizado. Pedro, te preguntaba por el peronismo de hoy, ¿no? A diferencia del peronismo original. Pero ¿cómo ves el peronismo hoy? Bueno, porque viste que está, por ejemplo, ahora para las elecciones, ir más lejos, tenés el kirchnerismo, después aparece esa individualidad
individualización también, ¿no? Kirchnerismo, masismo, bueno, y ahí estás, ¿no? Algunos no llegan, digamos, a concretar ese sueño de que sea el nombre propio, pero bueno. Son distintos peronismos que... Se habla de un peronismo dividido o unido. Claro, que en determinado momento confluyen, es un movimiento, no es un partido, es un movimiento. Entonces, coincide ese movimiento justicialista. Claro, entonces que eso hace que se tengan que, claro, digamos, juntar distintos sectores y en determinado momento encontrar un lugar común, y creo que la velocidad con la que se ha deteriorado esta gestión no ha dado el tiempo suficiente como para que esa unidad se haya dado todavía, ¿no? Parece que en un momento se esperaba más tiempo, o esos pases de factura, esas peleas que se tienen que esas reconciliaciones necesitaban un poco más de tiempo. Parece que ahora hay que apurarse un poco. Entonces esa exigencia, que es la exigencia sobre todo de la mayoría de la gente que está buscando una solución, y la ve en el peronismo y en un peronismo unido, en la cual le exige a sus dirigentes que en algún momento deje alguna que otra mezquindad o alguna cuestión de ego como para unirse y brindar tranquilidad, que es lo que siempre, aunque parezca al revés, es lo que brinda el peronismo. Son las épocas más tranquilas, más relajadas. Uno se puede dar el lujo de indignarse, de exigir más, de ponerse un poco sexy. Pero al mismo tiempo va de vacaciones, claro, gana bien, hay paritaria libre, está tranquilo. Claro, entonces ahí se indigna, pero en Villa Gesell, claro, por ejemplo. Ahora, claro, ahora se indigna, pero en la casa. No se puede, hay que indignar. Entonces, ante esa idea, me parece que esta idea de unidad, de ver a los dirigentes del peronismo con su aptitud para gobernar, cosa que o manejar la economía, o manejarse frente a los mercados que existen. Los mercados existen, pero uno no puede vivir condicionado exactamente como si fuera el nuevo Dios, cada cosa que vamos a hacer y no le gusta a los mercados nos van a castigar. Y ahora resulta que parece que nosotros no somos lo suficientemente dignos para los mercados, pero bueno, somos seres humanos los argentinos, ¿no? Y venimos de una tradición y una cultura que tiene derechos adquiridos, formas de vida que no son tan sumisas como en otros países, donde es más fácil. El otro día conversaba con unos amigos y unos me decían... Acá viene la parte donde él me relevó, ¿ves? Porque yo me estaba... Conversaba con unos amigos y decíamos con estos amigos que la derecha ha mostrado en la Argentina una ineptitud para gobernar que no ha ocurrido en otros países del mundo. Y yo les decía que me parecía que no, que la derecha gobierna más o menos en todos lados de la misma forma. La diferencia, la variable que hay entre la Argentina y el resto de los países del mundo es que el resto de los países del mundo están dispuestos a aceptar un 30% que vive muy bien, un 30% que vive más o menos y un 40% que vive fuera del mapa. En la Argentina es mucho más difícil aplicar eso porque hay peronismo. Bueno, hay peronismo. En Europa se habla mucho del populismo de derecha, te digo. Bueno, sí, porque también lo hay, hablando del populismo, sino populismo. Pero justo que nombras a Europa, me parece que esa idea de ese estándar de vida que el argentino se acostumbra a dar o se da, y que es algo que no va a ceder fácilmente, porque reconoce la dignidad ahí, y esto no tiene nada que ver con esta cosa en la cual se quiere convencer a la gente de cierto inmerecimiento, de inmerecimiento para tener vacaciones, inmerecimiento para tener un aire acondicionado, inmerecimiento para tener algo, porque se convierte en inmerecimiento para disfrutar la vida, se convierte en inmerecimiento para no poder ver a tus hijos durante el día porque tenés que tener 2 trabajos y a la noche los ves nada más que dormidos, y merecimiento a no poderle armar una fiesta de 15 años a tu hija, un cumpleaños, de comprarle un regalo, y merecimiento de que un chico no se pueda ir de viaje egresados. Entonces, esa cadena de inmerecimientos con las cuales nos han querido convencer es algo que en determinado momento toca un límite, y lo está tocando ahora, donde el marketing ha tocado un límite, la comunicación y la fantasía y la fascinación ha tocado un límite, y vuelve una hora de la realidad, y es donde se exige, y
se pretende, y la gente ve de nuevo en el peronismo, más allá de sus errores y de sus imperfecciones, que las tiene, ve la oportunidad de verdad tener una vida más tranquila, ¿no? De nuevo, una vida menos complicada, porque la vida se te complica cuando, o no es tranquila cuando vos no sabés si vas a llegar a fin de mes, si no vas a poder pagar, si no vas a poder comprar los remedios de tu viejo, o cuando ni siquiera sabés si lo podés ir a ver, o cuidarlo porque tenés que estar trabajando 16 horas por día para cubrir las cuentas, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Pedro, Sí. por haber venido. Hablé muy de corrido recién. No, no, Te está pido perfecto. disculpas a todos. No pasa Sí, nada. Te perdonamos. Hace mucho que no te Está veía. bien. Pero Bueno, y los dos suerte hoy en la, Claro, en la muchas Feria del gracias. Libro. Sí, Ivana, necesitamos. estábamos... Siempre necesitamos. Ivana, estábamos antes leyendo el tuit de Maradona, ¿no? Quejándose por la crisis. ¿Qué otros famosos tienen repercusión respecto a este tema en redes sociales?